Entonces, para seguir analizando el paciente, lo que nos hablamos actualmente con el aumento de la urea de creatina, la cistatina C es otro biomarcador, pero tampoco lo tenemos a mano, que es una proteína filtrada, reabsorbida por las células proximales y es más certera que la creatina porque no interfiere, no se altera tanto por la masa muscular y bueno, pero tampoco lo tenemos en el medio actualmente para utilizar. Cambios de la diuresis, anuria, oliguria, poliuria, cómo se pueden presentar. Estos pacientes también, otro dato de laboratorio, anemia, hipercalemia, acidosis, hipocalcemia, o se pueden pretender hiperuricemia, hiperfosfatemia, o clínicamente con sobrecarga de volumen, vómito, letargo o una pericarditis. Los parámetros de funcionalidad es para evaluar si es una P renal o renal, son nobles y son muy útiles para evaluar estos pacientes, para cerrarlo. Cuando sabemos que el parénquima está indemne, sabemos que el riñón concentra y va a tener una alta osmolaridad, va a tratar de retener sodio, y la relación sodio-potasio va a estar alterada, ¿sí? Va a haber más, el potasio va a ser mayor que el sodio. El FeNA, que es otra fracción de 1, menor de 1, siempre en perrenal lo que va a tratar de el parénquima reabsorber el sodio y agua, y entonces eso lo vamos a encontrar menos en la orina, ¿sí? Todos estos parámetros se alteran si nosotros le suministramos diuréticos al paciente, ¿sí? Porque se altera toda esta información. Todo esto tiene que ser previo al tratamiento o lo que se está indagando, ¿sí? Como ya dije, la ecografía abdominal y renal es otro arma que tenemos nosotros para determinar si es aguda o crónica, o si es alguna alteración o hay alguna obstrucción dando vuelta. Nos valemos de todo esto target de laboratorio, hemograma, coagulación, calcio, fósforo, ionorama. Y si sospechamos de alguna otra enfermedad que puede estar dando vuelta, como un mieloma múltiple, un estudios inmunológicos en una enfermedad reumatológica, también hay que pedirlos, ¿sí? Y los marcadores virales también. Y bueno, nos podemos valer de la arteriografía renal, una tomografía, un radiorenograma, también como método complementario, y la biopsia renal cuando pensamos en una glomerulopatía, cuando cuando encontramos hematíes dismórfico, proteinuria más importante, o otra manifestación sistémica que nos haga pensar que puede llegar a tener una enfermedad glomerular. Entonces, la estrategia para prevenir la falla renal aguda es lo que tenemos que hacer con estos pacientes, limitar la presión de volumen, la hipotensión arterial, la exposición a nefrotoxinas y también rever estrategias de resucitación, los fluidos que vamos a utilizar y tener una tensión arterial media, que en estos pacientes, más que nada en terapia, un paciente séptico tener una TAM de 8, lo más estable posible para evitar la falla renal aguda. La fluidoterapia, ¿qué utilizamos? ¿Sí? Comúnmente lo que tenemos a mano, el cloruro de sodio, el fisiológico al 0,9%. Sabemos que el fisiológico, un tercio solamente queda en el intravascular y lo demás va al extravascular, lo que nos lleva a posiblemente a posibilidad de más fácil de tener un edema agudo pulmonar o un edema periférico importante, ¿sí? También puede tener una dilución proteica funcional y una acidosis hiperclorémica.
En las últimas reuniones de las CADIGO que se fueron analizando sobre las guías clínicas de falla renal aguda, se está poniendo en duda en los pacientes críticos o en los pacientes que se lo quieren reanimar con utilización de fisiológico, es que se han evidenciado que muchos efectos adversos de la solución salina del 0,9% versus el Riche lactato, ¿sí? Así que eso es uno de los últimos trabajos, por ejemplo, que cité acá en el del 2018, es que se intenta, cuando se requiere alta cantidad de aporte de líquido en estos pacientes, utilizar Riche lactato. A su vez, se considera el Riche lactato lo más fisiológico que el cloruro de sodio, porque el lactato a su vez pasa por el hígado y se transforma en bicarbonato. Entonces en estos pacientes que tienden a la acidosis resulta más práctico y con menor mortalidad que el fisiológico, que la solución es salina del 0,9%, ¿sí? Los coloides, que esto más que nada en terapia hay mayor índice de disfunción renal, se ha tratado que los coloides sintéticos son dañinos en pacientes críticos. Ahora, las últimas recomendaciones que estuve actualizando es evitar los coloides, ¿sí? Y las albúminas se han beneficiado a ciertos pacientes como en los pacientes con cirrosis, ¿sí? Pero es una población específica en utilizar la albúmina. El gran tema, bueno, qué hacer con los diuréticos, ¿sí? Usarlos o no usarlos. La insuficiencia renal aguda no oligúrica ha demostrado tener un mejor pronóstico de la falla renal oligúrica, ¿sí? El mantenimiento de un flujo urinario con el objetivo de lavar los túbulos con diurético de ácido se postuló siempre, ¿sí? Disminuye la infuria isquémica, vasodilatación de vasos corticales y mejoraría la oxigenación, ¿sí? También se postula que la furosemida como inhibe el sodio, potasio 2-cloro, entonces disminuye el gasto, requerimiento de oxígeno a nivel tubular, entonces disminuiría la isquemia tubular. Se hizo una revisión sistémica comparando fluidos solo o con diuréticos en pacientes con riesgo de falla renal aguda y no se encontró beneficio en el uso de diuréticos y en relación con la incidencia y requerimiento de terapia de reemplazo renal o mortalidad. Y en algunos casos, en algunos estudios se ha visto que el uso de diurético ha aumentado la mortalidad, pero no por el diurético en sí, sino porque el diurético retrasa el ingreso a diálisis de estos pacientes, ¿sí? En este metaanálisis de 849 pacientes no encontró diferencia entre mortalidad hospitalaria, requerimiento de terapia de reemplazo y número de sesiones de diálisis requeridas. Conclusión, si el diurético de ASA es considerado previo al inicio de una terapia renal reemplazo en paciente con insuficiencia renal oligúrica, este ensayo debe ser terminado rápidamente si no es efectivo, para evitar retrasos, inicio de tratamiento dialítico y efecto adverso. Entonces la idea es, el diurético lo utilizo para evaluar si puedo llegar a mejorar una insuficiencia renal oligúrica y no oligúrica, para el manejo del volumen, ¿sí? Si tengo un paciente encharcado, pero no esperar mucho más y comenzar la diálisis para que no retrasar, porque las horas y un día que perdemos en un paciente con falla renal agudo, cuesta después levantarlo y aumenta la mortalidad. Bueno, acá con la dopamina lo mismo, ¿sí? Siempre se trató que tiene un efecto fisiológico que te produce natriuresis en bajas dosis. Los estudios que hubo efectos dosis dependientes sobre la cultura renal en participantes sanos con baja dosis de dopamina, que incrementa el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y con eso el manejo de volumen. Pero en todos estos trabajos la dopamina no mejoró la mortalidad de estos pacientes y al contrario, como
tanto como el diurético, retrasa el ingreso a diálisis. Lo utilizo más que nada para el manejo de volumen, ¿sí? El uso de bajas dosis de dopamina con propósito renoprotector debe ser abandonado, ya que no existe evidencia que soporte su efectividad en este contexto, pudiendo precipitar serias complicaciones cardiovasculares, metabólicas y en pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Además, todos los efectos adversos que puede tener el uso de dopamina, ¿sí? Todo el efecto de producción de arritmia, cardiovasculares, así que limitar su uso, solamente cuando tengo el paciente encharcado, ¿sí? Bueno, esto más que nada para repasar, ustedes saben el manejo de una hipercalemia, cómo lo podemos encontrar este paciente previo, si no nos podemos manejar de potasio previo a una diálisis o hasta que se le coloca el catéter para ingreso a diálisis. Lo primero que tenemos es un electro para ver si hay una alteración del ritmo, ¿sí? Si tengo onda T picuda, prolongación del PR, pérdida de onda P, ensanchamiento del QRS o bradicardia. Le hacemos un tratamiento urgente con gluconato de calcio, beta-agonista, insulina más glucosa, diurético de asa y todo el uso de la resina de intercambio catiónico, ¿sí? Que en el hospital tenemos también resina de intercambio catiónico que lo utilizamos poco, pero es una gran ayuda, ¿sí? Cambian calcio por potasio a nivel intestinal, ¿sí? Que nos pueden ayudar en estos pacientes, ¿sí? Si la insuficiencia renal es severa o ausencia de mejoría, la diálisis. Si tenemos mejoría, evaluación etiológica y tratamiento a largo plazo. Tratar la causa de hiperpotasemia, restricción de potasio en la dieta, valorar, bueno, todo lo que sabemos, ¿sí? Acá lo que quiero recalcar, bueno, puntualmente sobre la nefropatía por contraste, ¿sí? Sabemos del avance que hay de los estudios complementarios con contraste iodado, y también el avance en la terapéutica que tienen con los hemodinamistas, y entonces también vemos también la mayor frecuencia de toxicidad por yodo, ¿sí? El yodo tiene afectación directa, te produce vasoconstricción a nivel de arterias renales, una producción de radicales libres, y tenemos que ver también, bueno, el riesgo-beneficio de hacer el estudio con el contraste. Yo siempre digo, si ante una patología cardiovascular el riñón pasa a segundo plano y siempre hay que está primero el corazón y segundo el riñón, y tenemos también que evaluar qué estudio con contraste se va a hacer, si va a ser un estudio, el contraste se administra a nivel venoso o arterial, ¿sí? Porque no es lo mismo una tomografía con contraste, riesgo de una nefropatía por contraste, que un cateterismo con colocación de stent, ¿sí? Coronario. Eso tiene mayor riesgo porque el contraste va a nivel arterial. Entonces, en este cuadro me parece piola, agrupa a los pacientes en 4 ítems de riesgo bajo, riesgo intermedio alto, riesgo alto y muy alto riesgo, ¿sí? Cuando tenemos filtrado mayor a 60 mililitros por minuto y el yodo va intraarterial, sin otros factores de riesgo de nefrotoxicidad, cuando tenemos un filtrado de 45 mililitros por minuto intravenoso, como una tomografía con contraste, sin otro factor de riesgo de nefrotoxicidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que suspender los AINES, los diuréticos de asa y los nefrotóxicos que tenemos en la mano. Si es un paciente diabético, interrumpir la metformina, usar la menos dosis de contraste posible, considerar separar temporalmente la administración de contraste y quimioterápicos en pacientes oncológicos, control de la creatinina sérica a las 48-72 horas después del procedimiento, si está en paciente internado, y no repetir la administración de contraste en 48-72 horas, ¿sí? La nefropatía por contraste empieza a aparecer a las 48-72 horas y duraría entre 7 a 10 días, ¿sí? Después tenemos los riesgos intermedio alto, que tenemos un filtrado mayor a 60 mililitros por minuto, pero la colocación de yodo es intraarterial,
o mayor o igual a 45, que es intravenoso. Todo esto con factores de riesgo, ¿sí? Usamos también las recomendaciones que tenemos arriba, pero además lo tenemos que hacer una expansión de volumen con solución salina, 1 mililitro kilo hora, endovenosa, 4 a 12 horas antes, y considerar uso de contraste isomolar y control de creatinina de 48 a 72 horas, ¿sí? Los de riesgo alto, estamos hablando de pacientes que tengan 30 a 50 mililitros por minuto y la colocación del yodo es intraarterial, y con filtrado de 30 a 44 intravenoso. Todas las anteriores, más usar contraste isomolar y valorar atención nefrológica y admisión hospitalaria. Y cuando tenemos menos de 30, usar todos los anteriores y usar contraste isomolar, atención nefrológica y lo tenemos que internar a estos pacientes, ¿sí? Cuando le vamos a hacer un estudio con contraste, ¿sí? La N-acetilacitidina, también se proclamó el uso de estatinas, también el uso de bicarbonato, pero todos los estudios no han llegado a nada y lo que se ha visto que lo mejor es sacarle toda la toxicidad que le puede venir a estos pacientes, porque estos pacientes traen muchas, son polimedicados, y la expansión con volumen previo al estudio, ¿sí? Bueno, no sé, acá. Bueno, en otra situación que nos plantea muy clara, son los pacientes que tienen rhabdomiólisis, ¿sí? Que son lesión muscular que vuelcan la mioglobina a la sangre y que genera una afectación directa al daño renal, se satura el túbulo con mioglobina, el hierro genera una toxicidad directa sobre el túbulo, con la célula tubular, y bueno, genera todos estos cuadros que se presentan muy frecuentemente, politraumatizado, por aplastamientos, y el uso de drogas muy frecuentemente, como la estatina, que casi todo el mundo está utilizando, o el ejercicio que estamos viendo, ejercicio intenso, también podemos ver, o el uso de cocaína o drogas ilícitas, podemos llegar a tener estos cuadros en estos pacientes, ¿sí? Tenemos que hacer el diagnóstico se hace con la CPK en sangre, y con las tiras reactivas en orina, nos va a dar positiva como si tendríamos hematuria, pero no tenemos hematuria, sino diagnosticamos mioglobina en orina, ¿sí? Y los criterios de gravedad para estos pacientes, cuando tenemos una CPK mayor de 5000, tenemos alteraciones metabólicas, hipocalcemia, hipercalemias, hiperuricemia, hiperfosfatemia, una coagulación intravascular diseminada o síndromes compartimentales, ¿sí? ¿Qué hacemos, ¿sí? Con estos pacientes? Bueno, la idea, tenemos que medir si tiene o no alteración de la función renal, y si tenemos una función renal normal, pero la CPK mayor de 5000, tenemos que hiperhidratarlo, ¿sí? Llevarlo a 1 o 2 litros por hora, y tener una diuresis de 200 a 300 mililitros hora, ¿sí? Y a su vez, si tenemos un síndrome de aplastamiento, tener una diuresis de hasta 400 mililitros hora, ¿sí? Y tenemos que ver que no se desarrolle un síndrome compartimental, que cuando el músculo se lesiona, nosotros los hiperhidratamos y se produce lo que se llama síndrome compartimental en el músculo, ¿sí? Y tenemos que retirar sueros cuando la CPK es menor a 5000 y tira reactiva de orina negativa para hematuria, ¿sí? La hemodiálisis no elimina la mioglobina, ¿sí? No me va a ayudar en eso, pero sí para el mejoramiento metabólico, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la sobrecarga de volumen, ¿sí? Acá otro paciente que vamos a tener frecuentemente internados es la ira por pacientes oncológicos. En los pacientes oncológicos frecuentemente puede ser por lisis tumoral, por cadena ligera en el mieloma, o por toxicidad directa
de fármacos, ¿sí? Acá no está muy clara esta diapositiva, pero bueno, estos pacientes tienen hiperuricemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia o hipocalcemia, ¿sí? Si, por ejemplo, en el mieloma podemos tener una hipercalcemia, la idea es que como tanto en la lisis como en el mieloma, una hidratación, una fluidoterapia intensa, calcitonína si el calcio es mayor a 12 y puede ser utilización de bifosfonatos, ¿sí? Y la diálisis nos puede ayudar para cuando hay alteraciones metabólicas que no lo podemos mejorar clínicamente, ¿sí?